Buenos días, estudiantes. El día de hoy trabajaremos, continuando trabajando en lo que es la literatura. Antes de empezar la clase, como siempre, primero agradecemos a Dios que nos cuide bastante, que nos proteja a nosotros y a nuestras familias. El día de hoy vamos a trabajar el tema la república, ¿sí? Y antes de la república, la emancipación. Recuerda que tenemos que dar el virreinato, ¿sí? Bien, antes de empezar la clase vamos a hablar acerca de la competencia. Nuestra competencia a trabajar será leer diversos tipos de texto y nuestro objetivo es interpretamos la literatura como difusora de la independencia del Perú. Claro, porque recuerda, si estamos en la época del virreinato, ¿qué es lo que se busca? La independencia. Y ahí cumple una función muy importante la literatura. Bien, vamos a ver entonces qué época nos encontramos. Por ejemplo, estamos en la época del virreinato, ¿sí? La época del virreinato en la cual el virrey tiene el poder aquí, ¿sí? ¿Cuántos virreyes hubo? Hubieron algo de 42 virreyes en total. Y estos virreyes ejercían un poder acá bajo el poder de quién? Del rey en España, ¿sí? La principal economía era a base de la minería. Luego el comercio marítimo, todos solamente tenían que pasar por quién, por el puerto del Callao. O sea, ahí era del centro de la base económica marítima o el comercio marítimo, ¿no? Prácticamente era un monopolio del Callao. Ya, y luego, a ver, ¿qué más tenemos ahí? Entonces, ¿qué sucede aquí con los indígenas? Ahora viven bajo las órdenes de ellos, ¿no? Muchos de ellos se están rebelando, pero no pueden, ¿no? ¿Qué sucede con España? No es la única colonia que tiene acá, tiene varias colonias, pero entre esas colonias todos empiezan a sublevarse, es decir, entonces España empieza a perder poder, ¿sí? Y ahí es cuando acá también pasa lo mismo. A esta transición entre el virreinato y la república, el inicio de la república, se le llama emancipación, es decir, cuando empiezan a levantarse, ¿no? En eso, ¿qué sucede aquí en el Perú? Ahí existe esto, ¿no? Miren acá este corazón. ¿Qué sucede? Dice, un lado del corazoncito de las personas de esa época está con España, pero en cambio el otro lado está con Perú, ¿no? Es decir, no se sabe, ¿no? Mientras que algunos sabes que quieren quedarse con España, con que ellos gobiernen, otros quieren que se vaya, ¿no? Que se vaya y que se regenere o empiece otra vez la época de el indígena era el principal, ¿no? Los incas, ¿no? Que eran los principales exponentes de la época. Es decir, que va a haber varios enfrentamientos, varias sublevaciones, varias batallas, ¿sí? Guerras y todo eso. En eso va a cumplir una función muy importante los diarios, porque en esta época van a aparecer los diarios. Uno de los diarios más importantes era llamado el Mercurio Peruano, ¿sí? Si quieres encontrar este diario, puedes ir a una biblioteca nacional, bueno, cuando se pueda, porque ahora no se puede. Ahí vas a encontrar el diario El Mercurio Peruano, ¿no? Están las fechas. Esto es un periódico así normal, así como compras, no sé, El Comercio, La República, El Trome, así igualito, se llamaba El Mercurio Peruano. Ahora, de estos periódicos que mencioné, hay un periódico que apareció en esta época que se llama El Comercio. El Comercio en esta época también apareció en el año 1839, ¿no? Aproximadamente entre el 4 de mayo, ¿sí? Es decir, que hace poco nomás ha sido, bueno, ya hace casi un mes ya mejor, ha cumplido ya un aniversario más el periódico de comercio, ¿no? ¿Desde qué año? Desde 1839 existe este diario, El Comercio. En esta época el periódico no era aquel periódico que tú vas y lees y encuentras, mira, no sé, Farfán, Guerrero, ¿no? Ha pasado esto con estos futbolistas. No, en esta época los diarios que difundían literatura, difundían ensayos, difundían poemas, difundían noticias acerca de las guerras, acerca de escritores, ¿no? Que esa época eran muy conocidos o que daban a conocer su manera de pensar, ¿no? Muy bien, entonces entre los temas que encontramos dentro de la emancipación vamos a encontrar la patria, la libertad y el sentimiento indígena. Es decir, patria, amor a la patria. Existe todavía el amor a la patria, sí, solamente que no saben si quedarse con España o quedarse con Perú. Claro, la libertad para aquellas personas que quieren que ya se liberen, se vayan los españoles de una vez de aquí, ¿no? Y el sentimiento indígena, que hay un recuerdo por el pasado, ¿no? Una nostalgia. Eso vamos a encontrar dentro de lo que es la emancipación.
Antes de pasar a la República, vamos a hablar un poquito de la emancipación y luego pasamos a lo que es la República. Se va a incorporar dentro de la emancipación cada región lo popular, ¿no? Ahora, recuerda, esta corriente de emancipación tiene influencia neoclásica. Recuerda que habíamos hablado de la etapa del virreinato, que habíamos dicho que el virreinato tiene influencia española y va a tener ¿qué cosa? El Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. El neoclasicismo aparece en esta transición llamada emancipación. Es decir, tiene influencia neoclásica, ¿sí? Entre sus manifestaciones literarias, ¿qué van a aparecer? Aparecen los pasquines, las odas, las epístolas, los discursos, las fábulas, los periódicos, ¿sí? Son las principales manifestaciones literarias de la época. En estas manifestaciones se va a expresar el sentimiento patriótico y el sentimiento indígena, ¿sí? Tiene tendencia popular, porque de pueblo, ¿no? De revelación. En los autores más importantes que tenemos acá, vamos a ver, Felipe Pardo y Aliaga, pero lo vamos a tomar él dentro de la República. Sí, dentro de la República vamos a hablar de él. Dentro de la emancipación vamos a hablar acerca de Mariano Melgar. Mariano Melgar es un arequipeño, muere muy joven. Se le dice que es un precursor del romanticismo, ya que a él se le conoce sus yarabíes, ¿no? Los yarabíes eran poemas nostálgicos, amorosos, que se dice que tuvo influencia de los jarauis. Los jarauis eran también poemas amorosos dentro de lo que es la literatura quechua. Cuando trabajamos pueden revisar eso, qué cosas son los jarauis. Entonces, Mariano Melgar también trabaja eso, pero los llamó los yarabíes, ¿sí? Se dice que Mariano Melgar aproximadamente a los 3 años por ahí ya sabía leer y escribir, y a los 8 años ya dominaba el latino, o sea, aparte del castellano, ya el latino sabía al revés y al derecho, ¿no? Muy jovencito estudia Derecho en Lima, viaja a Lima y estudia Derecho acá. Se le considera el iniciador del romanticismo peruano, es como un precursor porque no estamos propiamente en la corriente romanticista, ¿no? Escribe sus primeros versos, estos versos eran llamados para Silvia, que fue una de sus amadas, pero antes de Silvia, conoce a quién, conoce a Melisa, conoce a Manuel en realidad, ¿no? Pero él le da el sobrenombre de Melisa, ¿ya? Recuerda que en esta época había lo que eran las famosas tertulias. Era así como si fuera tú te vas a una fiesta, una discoteca, algo así, y así igualito era, donde los jóvenes se iban a estos eran bares, ¿ya? Pero en estos bares, ya, bueno, tomaban y todo eso, pero iban a discutir temas políticos, temas literarios, temas filosóficos, en la cual que a través de las bebidas que tomaban, criticaban, analizaban, iban con sus libros, o sea, a eso se le llamaban tertulias, ¿sí? En esta época las fiestas eran eso, los jóvenes salían y se iban ahí a conversar. Hay uno que existe a la espalda del Palacio de Gobierno, pero ya no, o sea, está el lugar, pero ya no es un bar, ¿no? Es como un sótano, algo así, pero ahí era donde se encontraban todos los literatos, ¿no? Se iban ahí, iban a festejar su fiesta y empezaban ellos a hablar acerca sobre temas políticos, filosóficos, literarios, ¿no? En eso, ahí en unas tertulias conoce a Manuela, que le da el sobrenombre de Melisa, ¿no? Y es a la que le escribe sus primeros poemas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dice que no es correspondido, ¿no? No es correspondido. Antes de que él conozca a Manuelita, ¿no? Él se había lanzado como sacerdote, ¿no? Estaba estudiando para ser sacerdote y lo deja por Manuela. Pero al final Manuela, o Melisa, ¿no? ¿Qué sucede? Lo deja, no lo toma en serio al pobre Mariano Melgar sufre, ¿no? Y empieza a escribir sus poemas, ¿no? Luego, más adelante, conoce a otra. Conoce a su prima llamada Silvia, ¿sí? Que en realidad su nombre era María Santos Corrales, ¿sí? Se dice que su prima tenía 15 años, ¿no? Aproximadamente él también habrá tenido esa edad, no, mayor, así 18 por ahí, ¿no? Y él se enamora de ella, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Él tiene que viajar, recuerda que viaja a Lima, ¿sí? A estudiar Derecho. Y cuando él regresa otra vez a Arequipa, así con su título y todo, así feliz,
si ella se casó, o sea, prácticamente lo dejó. Entonces él se siente muy triste, decepcionado del amor y todo eso, y le vuelve a escribir otros poemas, ¿no? Ingrata, Silvia le escribe, ¿no? Ingrata paloma, ¿no? Vuelve a tu dulce nido, le dice, ¿no? Es así como después él se entera de una de las batallas que había en el Cusco, porque él era muy patriótico, igual amaba a su padre, y como ya no tenía ningún motivo para quedarse en Arequipa, viaja al Cusco, donde se va a la rebelión de los hermanos Angulo. Al viajar allá, desgraciadamente a los 24 años, muy jovencito, va a ser fusilado, ¿no? Es prisionero y cuando al momento que lo están prisionando le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que aceptar, ¿no? El gobierno español, ¿no? Y le dicen, ¿no? Pero él no acepta, él dice que no. Y en eso de ahí, por eso que es fusilado y muere, ¿no? Eso con respecto a Mariano Melgar, que es uno de los representantes más importantes de la época de la emancipación. Luego de la emancipación, cuando va acabando, una vez que sucede, nos liberamos de los españoles, ¿no? Cuando los españoles se van después de la batalla de Ayacucho realmente. Recuerda que no es en 2 de mayo que se van, porque la batalla de 2 de mayo sí pasa todo eso, pero no se van todos, todavía siguen acá. ¿Cuándo es cuando realmente los españoles deciden, ¿sabes qué? Ya no podemos estar acá más, ya, o sea, ya no tienen ningún poder, es en la batalla de Ayacucho, ¿no? Después de todo eso se acaba el virreinato, es decir, ¿qué sucede? Estamos en la época republicana. Entramos a la época republicana que hasta la actualidad nos encontramos, porque la época republicana tiene que ver el gobierno de los presidentes, ¿no? Desde el primer presidente hasta el presidente que está ahorita, ¿no? Muy bien, entonces en la época republicana, ¿qué características tiene? Aquí hay un enfrentamiento que creo que también hasta la actualidad se da, que es los liberales versus los conservadores, ¿sí? Siempre hay estas personas que buscan liberación de todo, ¿no? Mientras que los otros buscan qué cosa, ser más conservador, ¿sabes? Que no, lo moral, ¿sí? Hay esta lucha. Pero dentro de los liberales y conservadores se habla dentro de lo político, me refiero, ¿ya? En la actualidad también existe lo mismo, hay congresistas que son conservadores, otros que son más liberales con el tipo de pensamiento, ¿sí? O hay un término nuevo que se llama neoliberal también, ahora actualmente. Se da este enfrentamiento. Ahora, dentro de la República, recuerda, empiezan a aparecer los diarios, es decir, que por acá también están los diarios, ¿no? El mercurio peruano sigue existiendo y el comercio también, ¿no? Pero el más importante en esta época fue el mercurio peruano, ¿no? Dentro de la República, entonces, una vez que iniciamos la República, hasta la actualidad van a aparecer distintas corrientes literarias, ¿sí? Como el costumbrismo, romanticismo, el realismo y el modernismo, ¿sí? Pero ¿cuál es la primera que aparece dentro de la República? Viene a ser el costumbrismo. Dentro del costumbrismo vamos a encontrar todavía rasgos neoclásicos y rasgos románticos porque ya es lo que va a aparecer. O sea, hay una fusión de lo que es lo neoclásico de la emancipación y el romanticismo que va a llegar a aparecer después del costumbrismo, ¿no? Viene a ser como una corriente intermedia entre el neoclasicismo y el romanticismo aquí en Perú. Presenta características de ambos, ¿no? Es tradicionalista como los románticos y es satírica como los neoclásicos. Pregunta examen de emisión, ¿no? ¿En qué corriente literaria aparece lo satírico? Prevalece lo satírico. Es en el costumbrismo. ¿Por qué? Recuerda que lo satírico es la burla, ¿no? La exageración. En esta época también hubo mucho de eso, ¿no? Hubo la exageración, la burla, prevalece lo que es la comedia, ¿sí? Aparecen los gustos por los modelos clásicos, ¿no? Hay una intención moralista dentro del costumbrismo, ¿no? Hay gusto por lo pintoresco, hay un contraste de atmósferas y situaciones, ¿sí? Esas son las principales características que podemos encontrar acá. ¿Sí? Aparece otro diario, recuerdo que muchos diarios aparecen en esta época, el diario El Espejo de mi Tierra, que es de Felipe Pardo y Aliada, ¿no? Y otro escritor importante viene a ser Manuel Asensio Segura, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Bien, entonces, entre sus dos representantes más importantes en el costumbrismo que pertenece a la República, porque desde ahora vamos a trabajar todo lo que es República, pero vamos a empezar desde el costumbrismo primero, ¿sí, chicos?
Vamos a encontrar lo que es el criollismo y anticriollismo. Criollismo, ¿qué quiere decir? Está de acuerdo. Recuerda que por más que los españoles se fueron, dejaron mucha su pensamiento en realidad también. Y muchas de las personas de esa época, ¿no? Hasta su vestimenta y todo eso, ¿no? ¿Te imaginas que de repente, si nunca hubiesen llegado, de repente ustedes nos estaríamos vistiendo como los incas, ¿no? Todas esas cosas habían cambiado. Entonces, el criollista era que hombre como adinerado, eh, perdón, el anticriollista, estamos hablando, anticriollista, el anticriollista era aquel hombre adinerado, ¿no? Que no se podía acercar al pueblo, ¿no? No, él no es del pueblo, ¿no? Él es una jerarquía más alta, ¿no? Este era el anticriollo. Mientras que el criollista, ahora sí, el criollista viene a ser popular, el pueblo, ¿no? Habla yunta, ¿no? El que está ahí en el barrio, ¿no? Ese era el criollista, ¿no? Imagínate ahí, tu amigo, tu causa, viene a ser qué cosa, Manuel Asensio Segura, ¿no? Y el creído, ¿no? El creído, no sé, de Miraflores, viene a ser Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Supongamos si lo vemos de esa forma, ¿no? Manuel Asensio Segura, como el criollista, él es considerado acá en Perú el padre del teatro peruano, ¿no? Entre sus obras más importantes tenemos acá la famosa obra Ñacatita, ¿no? Su carácter es popular, es republicano y es tendencia liberal. Recuerda que en esta época, por el curso de historia tal vez, vas a saber que hay un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Manuel Asensio Segura era liberal, ¿no? Los criollistas, los populares, la gente del pueblo era liberal, ¿no? Mientras el anticriollismo estaba basado por Felipe Pardo y Aliaga, era más intelectual, más analítico, más filosófico. Él colabora, sí, porque era un periodista, colabora en el Mercurio Peruano y funda el diario El Espejo de mi Tierra. Es conservador, ¿no? Reflexivo, ¿no? Entre sus artículos más importantes tenemos Frutos de Educación, El Espejo de mi Tierra y Un Viaje, ¿no? El Espejo de mi Tierra, que viene el diario, y un artículo llamado Un Viaje. Pregunta de esa emisión, te dicen acerca de qué obra, ¿no? Escribió Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? O a qué obra pertenece, algo así, una pregunta así. Y muchos marcaban cualquier obra menos o un viaje, o escribían un viaje. Recuerda que no es un viaje, no es un cuento, no es una obra, es un artículo que aparece en el periódico, ¿sí? En el espejo de mi tierra, ahí aparece un viaje. Es una historia bien cortita. Bien, vamos a hablar un poquito de los dos de manera lo más rápido posible. ¿Sí? La obra Ñacatita, que pertenece a Asensio Segura, Ñacatita era una mujer ya mayor de edad, ¿no? Se dice que es una imitación de la Celestina de España. Seguro el año pasado ustedes han visto a la Celestina, esa mujer alcahueta. Igual, Ñacatita era una mujer alcahueta que se metía en la vida de los demás. En eso aparece ¿quién? Tenemos la personaje Juliana, tenemos a Don Jesús, a Rufina y a Ñacatita. Y a Manuel, claro, ¿no? Tenemos a estos 5 personajes, Juliana, Don Jesús, Rufino, Ñacatita y Manuel. ¿Qué sucede? Ñacatita visita siempre a Doña Rufina. Doña Rufina es la mamá de Juliana. Ñacatita siempre visita a Rufina y le dice, ¿no? Que sabes que tu hija tiene que casarse con alguien que tenga plata para que te mantenga y todo eso. Rufina dice, ay, sí, ¿no? ¿Con quién le puedo casar a mi hija? Su hija era una jovencita, ¿no? De 15 años, por ahí será, ¿no? Pero en esta época, esa edad ya se casaban. ¿Qué le dice a Rufina? Y Rufina dice, pregunta, ¿no? ¿Con quién lo puede casar? Y Ñacatita le dice que hay un buen candidato. ¿Quién es este candidato? Le dice que es Don Alejo, un viejo adinerado, ¿no? Cincuentón, pero que tiene mucha plata y que le puede mantener. Entonces doña Rufina hace todo lo posible con Ñacatita para juntar a Juliana con este anciano. Pero don Jesús, que es el papá de Juliana, o sea, esposo de Rufina, no quiere, ¿sí? No quiere, le dice, no, él prefiere que su hija se case con quién, con Manuel, que Manuel es de su misma edad, un poco mayor que ella nada más, pero que Manuel está enamorado de Juliana y Juliana de Manuel, los dos están enamorados. Pero don Jesús no acepta, don Jesús quiere eso, pero doña Rufina es la que no quiere. Entonces, ¿qué sucede? Dice que un día, ¿no? Llega una mujer, ¿sí? Que entrega una carta, ¿sí? Porque en la cual dice que Rufina, al ver que no, su hija no aceptaba el amor de este anciano, Rufina dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa, nadie me hace caso. ¿Y qué sucede con Juliana y Manuel? Como no aceptan su amor, ellos también se quieren ir de su casa.
Don Jesús se entera de esta huida de ambos y se acerca y se molesta, pues, ¿no? Que ¿por qué está pasando esto? Al ese momento que pasa eso, dice que llega una mujer. Esta mujer que llega va a entregar una carta. Esta carta era para quién, para don Alejo. Y es aquí donde se enteran qué cosa, que don Alejo estaba casado. Don Alejo se había casado, entonces nadie sabía que él estaba casado. Es así como Rufina, votan, ¿no? Votan a don Alejo por mentiroso y Ñacatita también la votan por alcahueta. Y al fin Rufina y don Jesús aceptan que su hija Juliana se pueda concluir en amor con nuestro compañero Manuelito, ¿no? Ese es con respecto a Manuel Sino Segura, que pertenece a la corriente criollista en el costumbrismo, criollista, ¿no? Popular, sí, popular, es decir, aquí está, ¿qué cosa? Está criticando a la sociedad conservadora. La sociedad conservadora, ¿qué era? Era aquella sociedad en la cual los padres escogían con quién casarse a sus hijos, los hijos no tenían poder ni mando ni nada, no tenían que obedecer todos los padres, ¿no? Esta sociedad la está criticando Manuel Seno Segura, porque dice, ¿no? Que son alcahuetas, que se meten en la vida, ¿no? Cuando en realidad lo que debe surgir es el verdadero amor, ¿no? Luego en el anticroyismo que tenemos a Felipe Pardi Aliaga, entre sus artículos la más famosa viene a ser Un viaje. ¿Qué encontramos acá en Un viaje, no? Nos hablan de Goyito. ¿Qué te imaginas si yo te digo Goyito? Te imaginas a un niño, pero en realidad no es un niño. Es un señor de casi 50 años, ¿no? Pero dice que es el hijo menor, ¿no? Se dice muchas veces, ¿no? El menor siempre por más que crezca, si tiene hermanos mayores siempre lo van a tratar como niño, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? No sé, con este Goyito. Dice que Goyito había estado recibiendo cartas y cartas y cartas. ¿De dónde? De Chile. Ni tantas cartas de Chile había recibido durante 3 años, dice, ¿no? Hasta que un día Goyito decide, ¿sabes qué? Voy a viajar a Chile. Cuando él decide viajar, porque comienzan a conversar y todo eso, las hermanas, sus hermanas mayores, dicen, ¿sabes qué? No, tenemos que alistar. Comienzan a llamar a costureras, a sastres, fundistas, y hacen todos los preparativos para el viaje de Goyito. Bien, entonces en el caso de que Goyito, como decide viajar y hacen todos los preparativos, estos preparativos duran 6 meses. 6 meses en ropa, maleta, qué comida va a comer, le hacen todo un itinerario, ¿no? Incluso mandan a un catalán a poder revisar el barco o el buque donde él iba a viajar. Que tienen que revisar que estén en perfecto estado, ¿sí? Y el día que tiene que partir, hacen toda una bulla, es como si fuera que están despidiéndose a un famoso. Toda una bulla para que él viaje. Al final llega a viajar, pero demora mira cuántos meses para que pueda viajar. Desde ahí, cada vez que las personas hablaban algo, siempre hablaban antes del viaje de Goyito y después del viaje de Goyito, así como antes de Cristo. Esto sucedió antes de Cristo, esto sucedió después de Cristo. En este caso, ¿cuál era el centro de todo? O sea, todo marcó un hito, dice, marcó un hito en la historia. Todo, cada vez que las personas hablaban en la calle decían, antes del viaje de Goyito, no, eso sucedió después del viaje de Goyito, ¿no? Es como si fuera, creo que esta época que estamos viviendo ahorita también va a marcar un hito en nuestra historia, ¿no? De acá a 20, 30 años van a hablar antes del COVID, después del COVID, porque muchas cosas están cambiando también en nuestro contexto. Entonces, lo podemos relacionar eso con un poco la historia de acá de Goyito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te critica acá Felipe Pardo y Aliaga? También está criticando qué cosa, el hombre capitalista, ¿no? Que es como un niño, tratado como un niño el capitalista, ¿no? ¿Por qué? Por tremendo viejo y lo siguen tratando como niñito. Entonces, él critica, este hombre, Goyito, representa el capitalismo. El capitalismo es tratado con tanto fervor por todos, que todos viven para el capitalismo, ¿no? Por el dinero, por el trabajo y todas esas cosas. Él critica esto, ¿no? El anticriollo critica esto. ¿Sí? Muy bien, eso es con respecto a Felipe Pardo y Aliaga. Con eso ya estamos entrando en lo que es la época republicana. Ya la siguiente clase, cuando trabajemos o sigamos trabajando en lo que es literatura, vamos a hablar acerca del romanticismo, ¿no?
época en la cual, recuerda que romántico no quiere decir aquel que te escribe poemas bonitos, flores, ¿no? Lo romántico tiene que ver con la libertad, con la expresión, ¿sí? Con el poder expresar lo que sientes, que puede ser algo de amor, pero también tiene que ser patriótico, ¿sí? Más o menos el romanticismo nos enfocamos en el gobierno de Ramón Castilla a nivel el contexto histórico, ¿no? Puedes ir investigando acerca de cómo fue el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Hablan acerca de la era de guano, ¿no? Cuando gracias a las aves maravillosas, el Perú fue grande, ¿no? Un tiempo fue como una potencia mundial gracias al trabajo de las aves, ¿no? ¿Qué trabajo hicieron? Su guanito, ¿no? Muy bien, entonces con eso estamos terminando la parte del costumbrismo en la República. Las actividades que van a trabajar son las siguientes. Realiza el esquema del tema, recuerda en el cuaderno hacer tu esquema y vas a resolver las páginas, la 206, 207, ¿sí? Si no me equivoco es un artículo periodístico y la 208, 209 es un fragmento de la obra Ñacatita, la obra teatral. Muy bien, con eso estaríamos viendo para la siguiente clase. Hasta luego chicos, cuídense bastante.